segunda resurrección está hablando de un aspecto de conteo, de orden, de secuencias, o está hablando de nombres de resurrección? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Son nombres de resurrección o es una secuencia de orden que indica que va a existir una primera resurrección y una segunda resurrección? ¿La Biblia nos habla de una tercera? No. Entonces, ¿qué diríamos? Que solamente hay dos resurrecciones, ¿verdad? Porque si ya no hay una tercera y lo consideramos en orden, podríamos decir eso. Pero nos vamos a dar cuenta que cuando en la Biblia encontramos primera resurrección, segunda resurrección, no se refiere al orden, se refiere al nombre, ¿ya? Al nombre de la resurrección. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de dos grupos de resurrecciones. Un grupo de resurrecciones grandes y un grupo de resurrecciones específicas. El primero que resucitó en la historia, ¿quién es? Cuando Pablo dice que hasta allí reinó la muerte. ¿Quién? ¿Quién? Moisés es el primer resucitado, ¿verdad? Dice que hasta allí reinó la muerte. Entonces Moisés es el primer resucitado. Tenemos en la resurrección grande la famosa resurrección de Lázaro. Y así específicamente, si en esa lección estudiamos ese tipo de resurrecciones específicas o individuales. Pero la Biblia también nos habla de un grupo de grandes resurrecciones. Y ese grupo de grandes resurrecciones, por ejemplo, tenemos la resurrección de primicias. Y en la Biblia, esta es la primera resurrección. Otra resurrección, la segunda resurrección en la Biblia, se llama justamente la resurrección parcial, o también conocida como mixta. Es la segunda resurrección. Luego tenemos la tercera resurrección. ¿Cuál es la tercera? La tercera resurrección se llama primera resurrección, o la resurrección de los muertos en Cristo. Por eso yo decía antes que cuando en la Biblia leemos primera resurrección, no se refiere al orden sistemático. Se llama primera resurrección, pero es la tercera en su orden. Luego tenemos la cuarta resurrección. ¿Cómo se llama la cuarta resurrección? Se llama segunda resurrección. ¿Y corresponde a quién corresponde? Corresponde a la resurrección de los impíos. Y acá hemos dicho que corresponde a la resurrección de los muertos en Cristo. Pero hermanos, hay una fecha para la resurrección parcial o mixta. ¿Cuál es? Por ejemplo, en relación a las plagas. ¿Cuál plaga? La séptima plaga. Y si nosotros sabemos que las plagas, ¿en cuántos días caen las plagas? ¿Se acuerdan? Isaías dice que es un año de retribución. Entonces, ¿cuánto va a demorar toda la caída de las plagas sobre la tierra? Va a demorar un año. ¿Pero en cuántos días van a caer estas plagas? Dice que caen en una hora. Apocalipsis 17. ¿Y cuánto equivale a una hora proféticamente? Equivale a 15 días literales. En 15 días las plagas van a caer. ¿Las plagas son universales? No.
Entonces las plagas no son universales. Por ejemplo, en esta zona que no hay mar, puede caer una plaga sobre el mar. No, porque acá no hay mar, por lo tanto la plaga no puede caer acá. Acá caerá la plaga que se convierte en sangre relacionada con el agua dulce en los ríos, en los lagos, porque eso sí hay acá. Pero acá no puede cumplirse la plaga, o no puede caer la plaga que dice que cae sobre el mar y que el mar se convierte en sangre. Eso caerá para los que están en ese contexto, ¿verdad? ¿Sí creen que sea así? Entonces la profeta dice que las plagas no son universales, pero sí son acumulativas. Entonces, vamos por acá. La resurrección de primicias. ¿También tendrá fecha la resurrección de primicias, hermano? ¿Tendrá fecha o no tendrá fecha la resurrección de primicias? A ver, cuando hablo de resurrección de primicias, ¿queda claro de qué estoy hablando? ¿Sí tienen idea? ¿Sí o no? Cuando hablo de resurrección de primicias, estoy hablando de los que resucitaron juntamente con ¿quién? Juntamente con Cristo. Para nosotros de la Sociedad Misionera Internacional, ¿cuántos resucitaron? Según los principios, ¿cuántos? ¿Cuántos? Porque nosotros conceptualizamos que las primicias que resucitaron pertenecen a los 24 ancianos. Si hay otras posturas que son ángeles, que son representantes del mundo de los caídos, etcétera, etcétera, porque son 8 las posturas, nosotros podemos saberlo, conocerlo, defenderlo, debatirlo, incluso hasta favorecerlo, pero lo que nos manda que es lo que creemos según nuestros principios, y lo que creemos según nuestros principios dice que son los 24 ancianos. Así yo no lo maneje ni el A, ni el B, ni el C, pero eso tengo que aceptarlo porque eso me pide. ¿Por qué decimos que son los 24 ancianos? Por esta palabra que fueron. ¿Quiénes eran los 24 ancianos? Fueron redimidos. Y la expresión redimido solo se aplica a quién. Solo se aplica a humanos. ¿O hay redención de ángeles? ¿Hay redención de otros seres, de animales? No hay. Por eso nosotros aplicamos, porque los 24 ancianos fueron redimidos. Aunque nos hagan con esas expresiones de que no, que se equivocaron, que la traducción. Pero la mayoría de traducciones, cuando vas al griego o al hebreo, te va a llevar a su significado redimido. Otro dice no, pero cuando las primicias llegaron con Cristo, los 24 ancianos estaban allí. Eso es un asunto solamente de darle un orden de la ceremonia. Y luego vamos a llegar en conclusión a que pertenecen a este grupo. Entonces, este grupo de primicias, esta resurrección grande, ¿sucedió cuándo? El 16 de abril del año 31. ¿Por qué? Porque el 16 de abril del año 31, ¿quién resucitó? Resucitó Cristo. Las tumbas de estos, ¿cuándo se abrieron? ¿Cuándo se abrieron las tumbas de estos? El 14. Y usted dirá, ¿y cómo se sabe eso? Esto está en Mateo 28, ¿no? 51, 52. Cuando ese día que Jesús murió, hubo un gran terremoto. Y dice que en ese gran terremoto las tumbas de muchos se abrieron y sus cuerpos
vida. Cuando Jesús resucitó, esos cuerpos que estuvieron fuera, que fueron expulsados por el terremoto del día 14, esos cuerpos ahora tomaron vida cuando Jesús resucitó el 16 de abril, el primer día de la semana. Que eso ha dado lugar a una creación dispensacionalista del sistema del día del Señor al domingo, que ha invadido prácticamente la mente de casi toda la humanidad, porque todos se han visto sometidos a creer que el día del Señor se conmemora en relación a qué, en relación a su resurrección. Pero la Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia? Que se ha establecido el día del Señor no en relación a la resurrección, sino en relación a la creación. Por tanto, se guarda el sábado por creación, por redención y por restauración. Se guardará por la eternidad. Porque cuando se restaure todas las cosas, el sábado otra vez volverá a ser el monumento conmemorativo de la restauración. Así lo dice este testimonio que dice Vida en el cielo, de Elena de Guay. No sé si lo han leído, no está en el aplicativo, lo pueden descargar allí nomás. Los libros, que hay muchos libros que no están en nuestros aplicativos, que no lo han puesto a las bibliotecas, pero que así están ya ahora traducidos y están a disposición. Y ni siquiera cuestan, porque hay libros que antes costaban, ahora no, están sueltos para que nosotros de allí los traigamos y no nos hagamos problemas para estudiarlo. Entonces, en el grupo de primicias, en la resurrección de primicias, hay dos consideraciones básicas. Uno, la resurrección de primicias está constituido por Cristo resucitado y por aquellos que resucitaron juntamente con quién, juntamente con Cristo. ¿Cómo les llama Pablo a ellos? Cautivos, ¿verdad? ¿Qué dice que fue llevando? Pablo dice, ¿qué fue llevando Cristo al cielo? Fue llevando un grupo de cautivos. ¿Ya? A ver, eso está en Primera de Corintios 15:23. Los que quieran investigar esto les doy. Conflicto de los siglos 451. Lo investigan allí. Estos son los libros físicos, porque estos temas están armados en función a lectura de libros físicos, ¿ya? Libros físicos. En los libros virtuales algunas cositas cambian, pero ustedes la escriben más o menos tomando en cuenta la palabra Dios que resucitó de la tumba. Así lo buscan. Dios que resucitó de la tumba, victorioso. O si no, lo pueden buscar por la palabra primicia de los que duermen. ¿Ya? ¿Quién es primicia de los que duermen? Cristo. Correcto. Ahora vamos a la multitud de cautivos. Mensajes selectos, el tomo 1, la página 358. ¿Ya? 358. Eso lo pueden corroborar en Comentario Bíblico Adventista 7, la página 784. Cuando estaba armando los temas en aquellos días, porque este no es un tema que voy a armar en los tiempos, más o menos será ya del 2012-13, en esos días, ¿saben? No tomaba en cuenta el texto del comentario bíblico, sino la página, porque lo revisaba en un libro físico. Pero para ahora, cuando nosotros queramos citar un comentario bíblico adventista, no debemos decir entonces el comentario bíblico adventista 7 en la página, por ejemplo, 423,
Si no debemos ir comentario bíblico adventista del libro, por ejemplo, de Juan 1:44, así. Eso nos va a llevar a que lo investiguen más rápido, porque el aplicativo no te manda la página ahora, solamente te manda el comentario de cada libro de la Biblia. En cambio, en el comentario físico, el libro verde es azulcito, el verde también había, allí sí ves la página abajo, lo copias, pues, ya está. Entonces, ahora, ya los temas que se hablan en esos tiempos se dice, vamos a leer el comentario del libro tal, correcto, ya no estás mencionando página. En cambio, acá, claro, está para actualizarlo, debo actualizarlo para que ya no tenga esos conflictos. ¿Qué dice el comentario bíblico? Dice que estos regresaron con quién? Algunos de ellos regresaron con sus familiares que fueron en esa época, miren. Sería un poco asombroso. Pero resucitaron allí. Entonces eso lo puedes sacar, leer el comentario de Mateo 27, 52 y 53. Los mismos entonces que regresan con Jesús, ¿cuándo? ¿Cuándo conoceremos a estos si somos fieles? ¿Cuándo? El comentario dice que regresan con Cristo en su segunda venida. Y por primera vez allí, si somos fieles y estamos en pie, en este grupo, porque estamos dentro de ese proceso, conoceremos a esos 24 que resucitaron. Si aún todavía nuestra creencia sigue creyendo que son los 24 ancianos. La resurrección parcial o especial. Punto número 2. ¿Dónde está la justificación? En Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Conflicto de los siglos 6, 95. Esto es fundamental que lo noten. Conflicto de los siglos 6, 95. ¿Ya? Esa es la base fundamental para que se anote. Tiempo fijado para la resurrección parcial. ¿Cuándo? La séptima plaga. Miren, es interesante. Hubo un terremoto en la resurrección de primicias, lo mismo sucederá un terremoto para la resurrección parcial. ¿Ustedes creen que para la primera resurrección se procederá mediante un terremoto? Para la de los impíos. Si ya tenemos dos que tienen esa referencia, tenemos que investigar si se dan para esto. Yo les puedo mencionar ahorita, pero ustedes pueden de repente quedar en incertidumbre. Es mejor que ustedes vayan a la casa y busquen la información y lo van a encontrar. El Espíritu les va a iluminar, porque ese va a ser su necesidad en ese momento. Entonces, tiempo fijado para la resurrección parcial o mixta, la séptima. ¿Por qué es mixta? ¿Por qué es mixta? Porque resucita, la resurrección parcial. ¿Por qué se llama mixta? Porque resucita dos grupos o clases de personas. Una que se llama impíos, ¿verdad? Y la otra, ¿cómo se llama? U otra que se llama la de los justos. Dos grupos, miren. Entonces resucita un grupo de impíos y un grupo de justos. ¿Quiénes constituyen el grupo de impíos que resucitan en la resurrección parcial o mixta? Los que le traspasaron. Apocalipsis 1:7. ¿Quiénes? Los que le traspasaron. Flavio Josefo dice que deben ser un aproximado de 300 personas, porque considera a sacerdotes, considera a líderes romanos, considera a soldados romanos. Es un aproximado de 300 personas que están incluidos los que le traspasaron. ¿Quiénes más resucitan en este grupo?
Los que se mofaron de su agonía. ¿Quiénes? Los que se mofaron de su agonía. ¿Y dónde lo encontramos eso? En Mateo 26, 63, 64. ¿Quiénes están específicamente acá? Acá está Anás y Caifás. ¿Quién creen que mandó que vendaran el rostro de Jesús y luego le dieran azotes y le preguntaran, a ver, adivina quién te golpeó? Se mofaron de su agonía en ese evento. Entonces allí están los sumos sacerdotes. ¿Qué le dijo Jesús a uno de ellos? ¿Qué le dijo? Recuerda que verás al Hijo del Hombre. ¿Qué cosa? Venir en la gloria de quién? En la gloria de su Padre. Entonces uno se pone a pensar y dice, cuando Cristo viene, está muerto. Los que no creen en esta resurrección, en este tipo, van a estar acá, y en la primera resurrección solo no hay los muertos en Cristo. Entonces, para que se cumpla lo que Jesús le dijo al sumo sacerdote, miren, solo dos, ¿cómo lo aplicamos? Por eso es que justamente era la resurrección parcial o mixta, porque justo en esos días de la resurrección parcial o mixta va a resucitar uno de ellos, como por ejemplo Caifás, y va a venir ¿a quién? Al Hijo del Hombre por segunda vez. Allí se cumple, para que se cumpla también que hay algunos que morirán. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Por lo menos morirás 3 veces. Por ejemplo, uno de estos sacerdotes murió la muerte natural, llamémoslos así. Este resucitará para venir a Jesús en las nubes. ¿Qué muerte va a pasar luego él? La muerte por la presencia de la venida de Cristo. Nuevamente va a resucitar en la resurrección de los impíos, en la segunda resurrección, y luego será muerto por la gloria de Cristo, por la gloria de Dios para siempre. ¿Cuántas veces ha muerto? 3. ¿Quiénes más resucitan allí? Ustedes lo van a ver eso en la 695 de acá de Conflicto de los Siglos. ¿Ya? Dice que resucitan los enemigos, que dice, más acérrimos de la verdad. Y el comentario bíblico dice que esto se aplica en todas las épocas. ¿Será que en todas las épocas, desde Cristo hasta hoy, hay enemigos acérrimos de la verdad? Algunos afirman, por ejemplo, que Napoleón ha sido un enemigo tremendamente voraz en contra de la verdad, y dicen que él resucitará ahí. No hay una información específica que nos diga quiénes, pero el Conflicto de los Siglos, la profeta fue inspirada, que son los enemigos más acérrimos de la verdad en todas las épocas de la era cristiana. No hay un registro, pero por lo menos tenemos esa idea. Ya están, algunos deben estar leyendo este párrafo, supuestamente ya tienen esa idea. Ahora miren, ¿quiénes más resucitan acá? Ahora hablemos de la resurrección y del grupo de los justos. ¿Quiénes están acá? ¿Quiénes? Los que murieron bajo ¿qué? El mensaje del tercer ángel. ¿Y quiénes son los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel? Los que pertenecen al periodo de Laodicea. ¿Por qué? Porque desde el 22 de octubre de
1844 se empezó a predicar el mensaje del tercer ángel. Todos aquellos que murieron bajo este mensaje, entonces resucitarán. ¿Para qué? ¿Para qué resucitarán, hermanos? Ya lo vamos a ver. Pero resucitarán en la resurrección parcial o mixta. Porque justo ellos resucitan bajo este mensaje. Entonces, todos los que mueren desde 1844 en adelante, conociendo y experimentando el mensaje del tercer ángel, ellos van a resucitar en la resurrección parcial o mixta. ¿Y quiénes son ellos? Son los representantes de la Odisea. ¿Y cuál es la iglesia que representa a la Odisea? La iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día. Y ahora les hago por acá la línea. Imaginémonos que este sea el borde de la séptima plaga. Entonces, acá inicia el mensaje del tercer ángel. 1844. Inicia el tercer ángel. Ahora empieza ¿qué cosa? Empieza el sellamiento. Y el sellamiento está relacionado ¿con qué? Está relacionado, hablo del sellamiento escatológico, ya, porque nosotros sabemos que la Biblia nos habla de tres tipos de sellamiento. El sellamiento del espíritu, el espiritual que se alaba en todos los tiempos. El sellamiento legal que está relacionado con la ley, ata la ley, sella símbolos por la ley. Y también tenemos el sellamiento escatológico. El sellamiento escatológico es un evento que solo se aplica en el periodo de la Odisea. Cuando empieza el sellamiento escatológico, justamente empieza el adventismo del séptimo día. 19 años como movimiento no organizado. La iglesia se organiza en 1863, por lo tanto acaban como movimiento. Y así se va dando entonces, por acá van muriendo, ¿hasta cuándo? Hasta 1914. Mira, allí se acaba el privilegio específico para la iglesia adventista del séptimo día, porque en 1914 surge el remanente porque este ha fallado. ¿Qué ha hecho? Se ha salido del seno de la iglesia, ha hecho un portillo por acá y ya se fue para afuera, ha hecho otro portillo por acá y ya se fue por afuera. Cuando te saquen que Dios no guía a ramas extraviadas, ponle esta comparación. Dile, ¿quién es una rama extraviada? ¿Ustedes o nosotros? Rama extraviada es aquel que se sale afuera. Entonces, si ya estás afuera, Dios ya no está guiando a estos que se salieron por los portillos que hicieron. Ustedes son ramas extraviadas porque violaron el cuarto mandamiento, violaron el sexto mandamiento. Y a la final lo violaron todo, porque el que viola uno ya ha violado los 10. Entonces, acá ¿quién surge? La Sociedad Misionera Internacional. Y continúa en los mismos principios, la misma política, llamémoslo así, de la resurrección. O la determinación para la resurrección de la séptima plaga. Se va. Pero llega también un punto muy especial, que no es un corte, sino que es una aparición de un movimiento muy especial que surge. ¿Cuándo? En el pequeño tiempo de ¿qué? En el pequeño tiempo de angustia. Cuando se ve el decreto dominical nacional en Estados Unidos, surge el pequeño tiempo de angustia. Y todos estos, más los fieles de acá, porque por acá hay fieles aún, pero ya no como institución, sino
sino como de manera individual. Así como en el año 34 se le acabó el privilegio a Israel como institución, como pueblo, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día también como institución se le acabó en 1914, pero no se le acabó de manera individual. Ellos siguen su rumbo, ¿o no? Claro que siguen. Lo mismo nosotros seguimos y llegamos al pequeño tiempo de angustia. Y ahora ¿saben quién sale a relucir ahí? Sale a relucir el remanente de la iglesia triunfante. No pensemos que cuando Cristo viene por acá, por la segunda venida de Cristo, recién se va a manifestar la iglesia triunfante, no es cierto. La iglesia triunfante aparece ¿cuándo? Cuando empieza la persecución, ¿verdad? Porque allí hay una selección, un zarandeo terrible. Entonces todos los fieles ahora pasan a ser iglesia triunfante o remanente visible, y los que no se quedan en el camino. Entonces ahora la iglesia visible triunfante aparece ¿para qué? Para también ser parte de esta resurrección parcial o mixta. ¿Por qué? Porque en el pequeño tiempo de angustia habrá aún mártires. Pero los mártires que habrán allí, hermanos, ya no serán por asunto denominacional. ¿Por qué los obreros de la 11ª hora ya no fueron contratados? Cuando estudiaron la lección. ¿Por qué? Porque dijeron ya no hay quien los contrate. Porque los obreros de la 11ª hora se aplican al tiempo del pequeño tiempo de angustia donde la iglesia como organización se acabó. Ya no puede haber ministerio evangélico organizado con normas y reglas civiles. Ahora el ministerio evangélico está dado por un servicio laico, ¿verdad, pastor? Claro que mire. Entonces ya no hay quien nos contrate. Ahora entonces, ¿cuáles? Tenemos que solamente obedecer el mandato del maestro. Bueno, no hay quien nos contrate normal, pero vayan a trabajar en mi viña. Vayan a esta hora que falta que se acabe el día. Era a las 5 de la tarde, en aquel entonces se trabajaba 12 horas, porque así dice Cristo mismo. ¿Acaso no podemos trabajar 12 horas? Porque el sistema laboral era de 12 horas. Ahora claro, se redució a 8, ya son políticas de Estado, ¿verdad? Por luchas que se han hecho. Pero en la Biblia aparecen 12 horas laborales. Por lo tanto, miren, por eso es que justamente los obreros de la 11ª hora entran acá. Entonces ya no seremos sociedad misionera, porque si ya se acabó nuestra organización a nivel secular, ya no somos sociedad misionera. Ahora pasamos a engrosar los obreros de la 11ª hora, y estos obreros de la 11ª hora, muchos de ellos, ¿por qué pasarán? Pasarán por la muerte. Y cuando llegue la 7ª plaga, ¿qué les sucederá a ellos? Resucitará en la resurrección parcial o mixta. ¿Quiénes son ellos? Representantes de la Odisea, pertenecen al movimiento adventista, tienen el mensaje del tercer ángel, y el mensaje del tercer ángel solo fue para adventistas. Por eso nosotros afirmamos que Dios se ha reservado un acto muy especial solamente para adventistas. Ahí no resucitan otros. Solamente adventistas, porque el mensaje del tercer ángel solamente se ha dado para adventistas. Y esa es nuestra doctrina nosotros como adventistas. Ahora, si no fuéramos adventistas, no tendríamos esa doctrina. Los dispensacionalistas tienen otras doctrinas, normal. ¿Qué vamos a hacer? No lo podemos convencer a menos que el Espíritu Santo venga de allá. Pero nosotros sí debemos conocer nuestras doctrinas como el como el ABC. ¿Alguna pregunta hasta allí? Les leo brevemente para qué resucitan.
hermano. Sí. Los que, bueno, yo entendía de que los que necesitan en la resurrección parcial o mixta es porque también forman parte de los 144.000 que esperan en vida, los 144.000 a Cristo. Muy bien. Eso es muy controversial, ¿verdad? ¿Por qué? Si bien es cierto, nosotros como adventistas del séptimo día de la Sociedad Misionera Internacional no debiéramos tener este problema, pero lo tenemos. ¿Por qué? Porque todavía en algunos no está claro en relación a lo que los adventistas comentan. ¿Qué dicen los adventistas en su grupo, en su mayoría? No todos, claro. Que los 144.000 no verán la muerte. Otros dicen los 144.000 no gustarán la muerte. Y por lo tanto ellos serán los que surjan en el pequeño tiempo de angustia. Y todo aquel que surge en el pequeño tiempo de angustia y no vea la muerte, él pertenecerá a los 144.000. Pero aquellos que hayan gustado del tercer ángel y mueran, ya no pertenecerán ¿a qué? A los 144.000, porque los 144.000 no ven la muerte. Y ustedes cuando les plantean ese parámetro, ¿qué dicen ustedes? Ah, sí, que tienen razón. O dicen, no, estás equivocado, mira, no es así. Cuando ustedes ven Conflicto de los Siglos, cuando dice que ellos fueron tomados de entre los vivos. Ya mientras lo van buscando, hermanos, los 144.000, uno, están representados en Moisés, en Elías y en qué? 144.000. Están representados en Enoc y en Elías, ¿verdad? Los 144.000 en nuestras doctrinas no están constituidos solamente por qué, no solamente están constituidos por vivos. Es un grupo mixto donde hay algunos que han muerto y otros que no han muerto. ¿Dónde lo sacamos eso? Eso lo sacamos de Apocalipsis 14, Apocalipsis 14:3 y 14:4. En Apocalipsis 14:3 dice que estos fueron redimidos de entre la tierra. Ese dice la mayoría de versiones. Pero ustedes vayan a otras versiones, Peshita, otras versiones, y va a decir que estos fueron redimidos de entre los muertos. Y si bueno no dijera la versión, apliquen lo que dice Sofonías, creo, donde significa redimidos de la tierra, significa redimidos de qué? Redimidos del Seol o redimidos de la tumba. Y cuando llegamos al versículo 4, ¿qué dice? Redimidos de entre los hombres. ¿Quiénes son? Estos son vivos. ¿Por qué tiene que decir en el 3 de los de la tierra y en el 4 de los hombres? Si tú no te fijas en el detalle, vas a pensar que significa lo mismo, que es igual, ¿no? Constituidos por muertos y constituidos por vivos. Y él te explica el párrafo de Conflicto de los Siglos y dice que los 144.000 no vieron la muerte, pero del decreto. A eso se refiere. No vieron la muerte del decreto. No significa que no hayan muerto o no hayan gustado la muerte. De lo contrario, desde 1844, que se empezó a predicar el mensaje del tercer ángel, a la séptima plaga, ¿a qué grupo pertenecerán los que han muerto bajo el mensaje del tercer ángel? ¿A qué grupo? Si en el cielo, si en el día de la segunda venida de Cristo solo hay dos grupos, la gran muchedumbre y los 144.000, ¿pertenecerán a la gran
mucho número? No, no hay una afirmación. Pertenecerán sí o sí al grupo de los 144,000 y ellos estarán en el gran día de Dios. Por eso les voy a dar la justificación para que resucitarán. Conflicto de los siglos 6 y 95. ¿Para qué resucitan? Uno, o A, oír el pacto de paz que Dios hace con su pueblo. Miren, ustedes saben que el pacto es uno, el pacto sempiterno. Ese pacto que es uno ha pasado por varias etapas o por varias fases. Tenemos el pacto edénico antes de la caída. Tenemos el pacto adámico después de la caída. Tenemos el pacto noémico con Noé. Tenemos el pacto, ¿qué pacto? Davídico, el pacto mosaico, el pacto cristiano, etcétera, etcétera. Esas son fases del mismo pacto, no ha cambiado. Son sistemas de ratificación del pacto. Y saben, falta la última fase de la ratificación del pacto. ¿Y cómo se llama esa última fase? La ratificación conocida como el pacto de paz. Esa es la última fase del pacto. Y eso lo vamos a escuchar. ¿Quiénes? Aquellos que hayan muerto bajo el mensaje del tercer ángel resucitan. ¿Para qué? Para oír el pacto de paz. Cada vez que se habla de pacto, se habla de la ratificación de la ley de Dios. Cuando leen conflicto de los siglos, van a encontrar que el pacto de paz está relacionada con el evento cuando la ley aparece en el cielo con las dos tablas plegadas sostenidas por una mano, luego se abren. Entonces dice que Dios promulga su pacto de paz o su pacto eterno con su pueblo. Ya, esta es la 695, lo mismo que los mencioné antes, ahí mismo dice. Luego viene, ¿para qué? Para oír el día y la hora de la venida de Cristo. Primeros escritos, la página 15 está eso. Para eso resucitan. C, ¿para qué resucitan ellos? Para pasar la gran tribulación que está siendo causada ¿por quién? Por la imagen de la bestia. Cuando ustedes leen Apocalipsis 24, ¿quiénes juzgan en el milenio? Aquellos que pasaron la prueba de la bestia, de su marca, de su imagen, de su nombre y de su número. ¿Y quién son esos? Los 144,000. Y ellos están un día aquel día. Entonces, ¿para qué van a resucitar? En la séptima plaga. ¿Para qué? Para pasar eso. Ustedes dirán, ¿pero cuándo van a pasar? Sí van a pasar. Hemos dicho que las plagas caen en 15 días. Y si el año de retribución es 12 meses, cuando ha caído la séptima plaga, ¿cuánto falta para el año? 11 meses, punto 5. 11 meses y medio de persecución, ¿creen que es poquito? Imagínense que nosotros nos encierren una semana, nos desesperamos. Para estar 11 meses y medio en esta tremenda prueba será demasiado. Pero Jesús ha dicho, si los días no pueden acortar, ninguna carne se salvaría. ¿Saben qué dice esto? Miren el cielo de Elena de White, que la persecución de los 11 meses y medio que faltan se reducirá a 7 meses. Y Jesús entonces no viene terminando el año de retribución, sino pasando solamente incluyendo las plagas los 7 meses. Si los días no pueden acortar, hay una desesperación terrible. Miremos el librito, miren el cielo. Si tienen interés, miren la importancia entonces. Por eso decimos que los 144,000 están constituidos por un grupo mixto. Aquellos que fueron redimidos de entre la tierra y aquellos que fueron redimidos de entre los hombres para hacer frente a la persecución. Y
es estrellas? La imagen de la bestia. ¿Y qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia está constituida por la unión del poder civil de los Estados Unidos de Norteamérica más el poder religioso protestante de los Estados Unidos de Norteamérica, y se convierten en una bestia. ¿Qué es una bestia? Una bestia es su poder. Así como el papado se unió en el poder civil romano con el poder religioso cristiano y formaron el papado, lo mismo la imagen de la bestia se unirán civilmente, el poder civil de los Estados Unidos más el poder religioso de las iglesias protestantes, y eso forma la imagen de la bestia, y esta bestia hace una persecución terrible, y los 144,000 están allí en pie para hacerle frente, para que sea una testificación de su condenación. La tercera y la cuarta resurrección ustedes lo conocen como el ABC. Ya saben quién van a resucitar acá y ya saben quiénes van a resucitar acá. ¿Amén? Amén. Claro que ustedes esto lo conocen. Nos quedamos allí en la resurrección parcial o mixta porque esa era un poquito las dudas que